presencia. Vamos a comenzar esta breve mesa, que es una revisión de tres de las que yo podría llamar 4 historias literarias contemporáneas bolivianas. Siendo un poco más generoso, digamos que son 5. En esta ocasión vamos a revisar 3 de esas 4 o 3 de esas 5. Una muy breve introducción. La historia literaria antigua, llamémosla antigua, ha tenido una larga costumbre de 2 siglos. Sus características son básicamente su asociación al empirismo, esa idea que tenían de que el escritor, el autor literario es un genio o algo parecido. Una concepción de la literatura como un conjunto, como una lengua nacional, y por lo tanto asociada a la idea de nación. En el ámbito estatal y a la necesidad de construcción o de creación de una conciencia nacional. Esa fue la tarea de estas historias literarias. En contraposición, lo que tenemos desde fines del siglo XX son 2 ideas, 2 concepciones de la historia literaria radicalmente distintas. Por una parte, la historia literaria como una historia cultural, y por otro, la historia literaria como historia del arte, una de las historias del arte. Estas 2 concepciones son radicalmente distintas, ¿no? La historia literaria como historia cultural supone que la literatura es un conjunto de documentos que documentan el imaginario, las narrativas, el desarrollo cultural, mientras que en el otro extremo, la historia literaria concebida como historia del arte es una que pone en escena los monumentos, el patrimonio, el capital simbólico. Es una perspectiva estética, mientras que la primera es una perspectiva cultural. Estas 2 perspectivas han dominado la historia literaria contemporánea, aunque estas 2 perspectivas son bastante antiguas. Surgieron a fines del siglo XVIII. A fines del siglo XIX, estas 2 perspectivas. De ahí lo extraño, estas 2 perspectivas ya existían, teóricamente cuando menos, pero no fueron puestas en escena, no fueron realizadas, no fueron, etc. Esta sala es un desastre, ¿no? Sí. ¿Cuándo aprenderán, no? ¿Cuántos años estamos acá? 25 años y seguimos igual. Ya. Bueno, no me extenderé en esta parte, pero sí es necesario que se comprenda estas 2 perspectivas. La primera, esa de la historia literaria como historia cultural, está concentrada en la lectura y tiene como objetivo, ha tenido como objetivo, como resultado y como producto, la producción de sentidos, X, Y o Z sentidos, mientras que la historia literaria concebida como historia del arte ha sido un análisis de la escritura. Ese era su sustento, su soporte, y por consiguiente esta historia del arte ha sido, en lo específicamente literario, entendida como una poética o como una historia estética de la literatura.
Hoy entonces vamos a revisar 3 de estas historias contemporáneas. La de, bueno, ellos les explicarán cuáles historias estamos entendiendo. La cuarta, que debía estar presentada, que debía haber sido presentada en esta sesión, no pudo realizarse porque el responsable de eso abandonó la materia a mitad de año y ya no hubo manera de suplirlo, porque es un trabajo largo, se entiende. Entonces, muy brevemente, la cuarta historia que debíamos haber, sobre la que debíamos haber reflexionado es la de Leonardo García Pavón, que titula La patria íntima. Es seguramente la única de estas 4 historias que todavía cree, que todavía confía en que la literatura es una constructora de identidad. Las otras 3, en cambio, de identidad nacional se sobreentiende. Las otras 3, en cambio, en un caso tienen matices y en los otros casos simplemente se distancian de esta comprensión o de esta responsabilidad, o en otros términos de esta función de la historia literaria. Entonces vamos a comenzar hoy con Oscar Alzheimer, hermano, no me traiciones así. Con Oscar Soria y este ingreso a una de las 3 historias sobre las que vamos a reflexionar conjuntamente. Al final de esta muy breve presentación de las 3 historias, vamos a tener 2 comentarios. Un comentario de Fernando Iturralde y otro comentario de Ramiro Huanca, que ha decidido, por lo visto, no viajar a Irupana, que es en verdad su centro vital, intelectual, etcétera, etcétera, y ha decidido acompañarnos a nosotros, los marginales de la literatura, en la marginal ciudad de La Paz. Está bien, buenas tardes. Yo voy a hacer una reseña del libro, el tomo 1 de Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia, de Blanca Vitugte. Esto lo he llamado el llamado a andar una historia, ya que veremos el método de Vitugte es bastante sui generis en este caso. Blanca Vitugte López nació en La Paz en 1947 y murió en Cochabamba en 2004. Poeta, ensayista, docente y crítica literaria, su trabajo impulsó varios proyectos sobre la literatura boliviana. Trabajó como editora, directora editorial, directora de carrera en la UNSA, cofundadora de Pura Dura Lluvia y docente también en la UNSA y en la Universidad Católica. Como una de las voces femeninas emblemáticas en la literatura y poesía del país, su trabajo fue de gran profundidad y refinamiento. Es en la faceta crítica en la que nos centramos ahora, con el cometido de construir un panorama de las historias literarias bolivianas. Blanca Vitugte escribió 4 textos que reflexionan sobre el hacer artístico. El ensayo Estructuras del Imaginario en la obra de Jaime Sáenz, de 1975, los libros Memoria Solicitada, de 1993, Pérez Alcalá o Los Melancólicos Senderos del Tiempo, de 1997, los 2 tomos de Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia, que se publicaron en 2002, en los cuales trabajó con otros intelectuales e hizo también como coordinadora, y póstumamente se publicó La Geografía Suena, biografía crítica de Alberto Villalpando, del 2005. El supuesto teórico que Vitugte utiliza es el del dejar hablar a los textos. Esto se menciona en el preludio, en la página, en números romanos 23, o en la página 9 ya del texto en sí mismo. Este método, bastante peculiar, tiene que ver con indagar en la intencionalidad del autor al escribir su obra y toma en cuenta un amplio marco contextual para explicar en momentos precisos el surgimiento de los intereses literarios. La organización en territorios está también guiada hacia una noción donde la obra habita un espacio imaginario, pudiendo llegar a fronteras o centros, y que dichos espacios
que al final son formas de escribir, formas de representar, es decir, lenguajes, deben ser fundados. La importancia que el autor le da a otras obras fundadoras es capital para entender la división del desarrollo literario boliviano en el siglo XIX que se propone. Se trata pues de continuidades de la fundación de la literatura en Arzans, que como vemos en la historia de la Villa Imperial de Potosí, y cómo a partir de estos territorios que fundaría Arzans fueron surgiendo otros con el tiempo, algunos mutando, otros terminando y otros aún continuando en el presente. El camino hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia estaría dividido en dos arcos para Vitute: el arco colonial y el arco de la modernidad, unidos a la mitad por un pliegue. El arco colonial parte de Arzans, Orsú y Vela, elegido debido a la cantidad de obras que luego lo retoman. En el escribir acerca de ciudades, el gesto testimonial que imita la realidad y una estética barroca que innova en la forma y la transgresión de escribir sin permiso a modo americano. Juan de la Rosa trataría de la angustia cívica, la sangrienta fundación de la identidad mestiza, mediante una representación también de la liberación de la villa de Oropesa, que luego pasa a ser la ciudad de Cochabamba, la estética romántica. Nuestros románticos, según Vitute, habrían fallado en hacer una naturaleza acogedora, y esto derivaría más bien en una mística de la tierra. Y Adela Zamudio, como varias de sus obras, pero también la colección íntimas que tiene, digamos, el libro, donde retrataría su sociedad a partir de perfilar intimidades que se develarían luego como resquebrajamientos sociales. Ricardo Jaimes Freire sería el pliegue, y sería precisamente un pliegue entre los arcos porque pertenecería a ambos. Él renovaría los gestos anteriores, reuniéndolos, pero liberándolos especialmente del gesto testimonial. Abiertos a la ficción, comenzaría la modernidad. El arco de la modernidad estaría marcado por una escisión en dos bandos, modernistas y modernos, diferenciados por la postura crítica en relación al lenguaje y realidad. A partir de esto se escribiría desde la marginalidad otra historia, hecha de ironía, autoexilio y fragmentación. La renovación en Freire y Sáenz requeriría, que son los dos pliegues que Vitute marca, requeriría la creación de un espacio interior cercano a la muerte. El pie izquierdo, como lo ha llamado, tiene que ver con la ruina, destruir la verdad unívoca, insertando la otredad en la historia. Tres autores realizarían esto a partir de la obra de Jaimes Freire. El primero sería Arturo Borda, con su libro El Loco, haciendo de este personaje, ¿no?, el loco marginado, de obra dispersa y fragmentaria, como una venganza contra la sociedad que lo rechaza. Luego estaría Hilda Mundi, realizando el absurdo al presentar un universo de signos en interpretación incesante y efímera. Y finalmente Augusto Céspedes, quien en El Pozo, que se encuentra en una colección de cuentos, Sangre de Mestizos, representaría esta sepultación, digamos, este enterramiento de la experimentación por el nacionalismo que habría surgido tras la Guerra del Chaco y durante la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco devela que la única homologación posible entre bolivianos sería la muerte, y esto está presentado precisamente en esa tumba que es El Pozo. Sáenz, finalmente, como otro pliegue y pie derecho del arco, haría una obra esotérica de autodescubrimiento por medio de la escritura, alcanzando el sinsentido y retornando al significante y al estarse, fundando los temas del lenguaje como materia y el lenguaje como oralidad, que son las dos vetas que Vitute propone, que surgen a partir de Sáenz. Cabe preguntarse entonces por el interés que guarda la perspectiva que Vitute nos ofrece hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia.
Creemos que son dos, la organización que hace de la historia literaria y el método de lectura. Un primer aporte radica en distinguir las dos grandes tendencias, testimonial y modernizante, en el desarrollo de la literatura en Bolivia. En el primer acto, Vitugte señala con precisión el gesto testimonial como un territorio que reúne a todos los demás, aclarando además su importancia como estigma colonial y posibilidades como su rebeldía en el barroquismo. En el segundo arco, la propia multiplicación de posturas trae consigo no uno, sino tres gestos que reúnen a los autores: la fragmentación, el autoexilio y la ironía. Todas ellas posturas que atentan contra un unívoco, pluralizando imaginarios y dando espacio a otras realidades. Los pliegues son señalados en su similitud al crear un espacio interior que permita renovar el lenguaje y la relación del lenguaje con el mundo, y por tanto la relación de uno mismo con el mundo. Y Vitugte ve esta labor como fundamental para la renovación, un espacio interior que acerca al escritor a la muerte y cambia su relación con la realidad y con el lenguaje. El método de dejar hablar al texto, a la intención del escritor, nos presenta con otra veta de interés, pues se trata de un método de lectura que trata de comprender las obras como productos hechos con conciencia del poder y del goce que tiene la labor literaria. La escritura sería un espacio de resistencia, de afirmación de la individualidad y de la diferencia. El dejar hablar implica pues el escuchar, y se escucha a los textos como a los propios integrantes del proyecto, como voces críticas que dialogan todas entre sí, produciendo lecturas particulares que privilegian la faceta del autor en tanto escritor. Como se ha comentado, cada autor de esta selección ha construido una historia distinta, basada en obras y elementos distintos. No son historias que proponen cánones, sino que proponen perspectivas, formas de ver el desenvolvimiento de la historia literaria de Bolivia de maneras creativas y críticas. El caso de Vitugte, que relieva la diferencia y la identidad mestiza heterogénea, es el de una historia de poéticas, una historia de hombres y mujeres que adoptan una postura consciente frente a la escritura y a su tiempo, y por ende una historia de las intenciones de la escritura, una historia que habla de escritores y sus obras. Daniel, por favor. Gracias. El autor que a mí me tocó reseñar es Javier Sanginés, y su historia literaria es Literatura Contemporánea y Grotesco Social en Bolivia. Titulé mi ensayito Sanginés y un trayecto grotesco, la inquietud social y su impacto en la literatura boliviana contemporánea. Javier Sanginés es un ensayista y teórico literario dedicado a los estudios subalternos y a diferentes campos del estudio literario y social. Es también docente de literatura latinoamericana y estudios culturales. Nacido en La Paz en 1948, Sanginés estudió y se licenció en Derecho en esta ciudad. A la conclusión de sus estudios emigró a Estados Unidos para poder proseguir con sus investigaciones literarias e inquietudes teóricas. Con una beca para estudios latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh, comenzó la investigación que devendría en el libro que nos atañe en esta ocasión. Se doctoró en literatura hispanoamericana por la Universidad de Minnesota, bajo la tutela del antropólogo e investigador chileno Hernán Vidal, quien sería una figura importante para el progreso y nacimiento de esta investigación. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Chicago y empezó a ejercer como catedrático con experiencia de profesor visitante. Publicaría así Estética y Carnaval, Ensayos de Sociología de la Cultura en 1984, Literatura Contemporánea y Grotesco Social en Bolivia en 1992, El espejismo del mestizaje, originalmente Mestizaje Upside Down, Aesthetic Politics in Modern Bolivia en 2004, y Conflictos culturales en sociedades postcoloniales en 2009. Literatura contemporánea y grotesco social en Bolivia se situaría entonces entre los estudios más tempranos de su autor. Es un largo ensayo en el que se construye un análisis de la literatura boliviana en el periodo histórico que abarca de 1952 a 1990.
La hipótesis general del libro giraría en torno de 3 periodos definidos por el estudio político e historiográfico del país durante este lapso. Estos periodos serían 3 distintos definidos respectivamente por Sanginés como la frustración revolucionaria, el comienzo y fin de la revolución del MNR, el exilio interior durante las dictaduras militares y la recomposición popular, el declive de las dictaduras y el nuevo comienzo democrático. A partir de un armado teórico sobre la acción y comunicación sociales basado en las ideas de Giddens y Habermas, Sanginés compone una historia literaria de su contemporaneidad para leer cómo el Estado entró en un proceso de separación de la cultura popular debido al influjo ideológico que encubriría las verdaderas intenciones del gobierno e imposibilitaría la concreción del discurso popular. Concordando con estos 3 periodos, su ensayo se divide en 3 capítulos en los que se analiza la situación sociohistórica e ideológica de cada uno y construye su lectura de las particularidades estéticas, comprometidas siempre con lo ético de la expresión política de su corpus literario. Las obras analizadas son diversas. Sanginés discurre en su análisis desde Quiroga Santa Cruz con Los deshabitados, en la que se lee la ruptura de la simbolización en la cotidianidad, hasta Los testimonios de Domitila Barrios, conjunto de obras en el que se ve reestructurado de a poco el discurso civil. El primer capítulo, La frustración revolucionaria, se caracterizaría por el rumbo de la literatura ante el discurso ideológico del movimiento nacionalista revolucionario, que querría instaurar una ideología nacionalista homogénea. Por esta imposibilidad y la imposición de un discurso que no correspondería con la composición natural de un discurso popular, la sociedad civil y el Estado se separarían, sin instituciones mediadoras que cumplieran con su función unificadora. A pesar de la dificultad de integración, Sanginés hace énfasis en la figura del ensayista como alguien fundamental en el devenir de la comunicación entre ambas orillas sociales. Por ello es que los textos literarios serían tomados también como un ente mediador entre los discursos, refrendando o contradiciendo el discurso oficial. En el análisis del segundo capítulo, El exilio interior, término acuñado por Paul Illier para analizar la literatura española del autoritarismo, gira en torno de un contraste entre las representatividades o los intentos de representatividad del discurso popular. Sanginés toma a Mateo Montemayor de Fernando Díez de Medina como un ejemplo del intento trunco de representación debido a la verticalidad y la perspectiva de su creación. Las metáforas nacionalistas y los discursos alejados de la representación popular imperan. En cambio, Estrella segregada de Óscar Cerruto sería para Sanginés una respuesta que protestaría en contra del autoritarismo militar desde un rechazo y un exilio interior, una puesta en escena de lo que debería denunciarse sobre la sociedad separada por una etapa empapada por la anterior imposición ideológica, pero empeorada por las limitaciones y destrucciones simbólicas del militarismo. La recomposición del discurso popular, el tercer capítulo, se centraría en los primeros atisbos de la recomposición del discurso cívico-popular en la literatura contemporánea. Las obras en las que Sanginés analiza esta recomposición serían para él contradiscursos que se alejarían de la construcción de los mitos individuales y las visiones burguesas y harían del mito popular y del compromiso cívico sus ejes. La obra de Domitila Barrios, como testimonio y su huelga de hambre, tomada como un acto performático potente, serían las expresiones que más fielmente recompondrían un discurso cívico popular debido a su naturaleza colectiva o a su real acercamiento a la colectividad. El concepto transversal de todos estos análisis sería el grotesco, como producto de la brecha que se abre cuando la comunicación social se ve afectada por los influjos de un discurso hegemónico que modifica las percepciones de la sociedad civil e impide que ésta genere sus propios discursos. Además de esta acepción, Sanginés también parece concebir el grotesco como los modos expresivos que intentan recomponer los discursos cívico-populares en las obras analizadas. De esta manera, nuestro autor ve en Los deshabitados, por ejemplo, un grotesco más cercano al de la consabida modificación ideológica, y esto se vería reflejado en los personajes, quienes, afectados por la imposición del discurso e incapacidad para generar el suyo, se presentan y representan un mundo plagado de objetos y no de humanos. Este grotesco sería distinto en la segunda etapa, que se decanta por un silencio que no propondría, sino que denunciaría desde el propio lenguaje hegemónico y burocrático imperante ya en su época. En Estrella segregada, se denunciaría usando este lenguaje para dar cuenta de la brecha que existiría entre ambas partes de esta sociedad tan distanciada simbólicamente.
El grotesco del exilio interior sería uno de denuncia y de silencio. El grotesco de la tercera época sería la puesta en evidencia de lo inenarrable de la dictadura. San Ginés concibe este tercer grotesco como una denuncia más carnal. La huelga de hambre impulsada por Domitila Barrios sería tomada como un texto y como una performance que dejaría en evidencia el maltrato del cuerpo social desde las esferas gobernantes y la violencia que habrían supuesto estos gobiernos, no solamente físicamente, sino también como la imposibilidad de reencontrar una voz propia. Probablemente en esta renovación del grotesco estaría el interés del análisis sociológico de la literatura boliviana. San Ginés bebe algo de los grotescos de Bakhtin y de Kaiser, pero no los toma como base para proponer el suyo. Bakhtin, por su parte, propondría en el contexto social medieval que el grotesco sería la inversión de la sociedad durante el carnaval. Esto sería la visión del cuerpo y el rescate de esta experiencia, por lo cual el grotesco igualaría las cosas socialmente. Por otro lado, Kaiser tomaría el grotesco como una categoría literaria destinada a señalar las particularidades de algunos tipos de obras, que a través del horror revelarían realidades presentes pero veladas. Esto se asemejaría al siniestro de Freud. San Ginés vería el grotesco como una distancia distorsionante, como una imposibilidad de simbolizar y por lo tanto de crear una realidad propia. Esto se daría en las reacciones emocionales de una sociedad ante su contexto, según palabras del propio autor. Por estas renovaciones teóricas es que podríamos afirmar de igual manera la existencia de una renovación crítica en la obra de San Ginés. El canon propuesto en literatura contemporánea no se asemejaría a ningún otro en los estudios sobre historias literarias en Bolivia, salvando las diferencias de épocas que estudian, por ejemplo, Pichirta en su Hacia una historia crítica o Villena en Las tentaciones de San Ricardo. San Ginés propone una visión canónica social que contemplaría la relevancia de las obras que responderían a este grotesco. En literatura contemporánea, San Ginés pondría la perspectiva del discurso emocional popular en el discurso social. La relevancia de esta lectura requería en su prospección y la proyección hacia una continuación de los estudios de estos discursos en la historia literaria boliviana por venir. Con la última parte de su ensayo, San Ginés proyecta las potenciales variaciones del comportamiento de la creación literaria en una literatura boliviana post-grotesca o una literatura boliviana todavía grotesca. Más allá de todo, la propuesta de San Ginés giraría en torno de este panorama y las respuestas emocionales de una sociedad boliviana contemporánea cuyos ecos siguen existiendo hoy y deberían verse todavía en la literatura ultracontemporánea. Gracias. Gracias, Daniel. Lisette, por favor. Has llegado finalmente. La presente reseña lleva por título Las tentaciones de San Ricardo, 7 ensayos para la interpretación de la narrativa boliviana del siglo XX de Marcelo Villena. Marcelo Villena Alvarado es un ensayista e investigador de la carrera de literatura y del Instituto de Estudios Bolivianos de la Universidad Mayor de San Andrés. Se doctoró en la Universidad de París y actualmente es catedrático de la carrera de literatura. Escribió varios trabajos como El discreto encanto de la Eucaristía, una experiencia ficcional con el sermonario del Tercer Concilio Limense, 1584-1585. Las tentaciones de San Ricardo, 7 ensayos para la interpretación de la narrativa boliviana del siglo XX, El preparado de yeso, Blanca Vitúter, una crítica ficción, Roland Barthes, El deseo del gesto y El modelo de la pintura, entre otros. Ahora nos enfocaremos en Las tentaciones de San Ricardo, 7 ensayos para la interpretación de la narrativa boliviana del siglo XX de Marcelo Villena, el cual pone en crisis a 7 novelas y 4 cuentos a partir del gesto. El texto de Villena cuenta con 7 ensayos. El primero es una introducción a la obra. Los siguientes son estudios sobre los gestos que el autor visualiza en las obras: la quema, la violación, lo trágico, el doble gesto, la polifonía, la parodia y el gesto del homenaje. ¿Y qué es el gesto? Marcelo Villena afirma que el gesto es una puesta en escena y una puesta en crisis, es decir, un gesto es la herramienta que instaura
y abre un nuevo camino de interpretación sobre una determinada obra. Un gesto es un hacer y una experiencia que cambia la escritura de una obra y la pone en conflicto con ella misma. Y cito: el gesto instaura un conflicto de una praxis consigo misma. Su obra despliega desde lo local desviaciones, fugas, desplazamientos que perturban el dispositivo global. Por lo tanto, el gesto detenta también una potencia muy significativa a la hora de encarar con la literatura boliviana no solo la lectura de obras en su singularidad, sino también la de los firmamentos. Fin de cita. Seguidamente, Villena dice que la historia de la literatura boliviana muestra una lucha de gestos, es decir, en cada contexto existe una pelea de escritos que luchan entre sí. Sin embargo, no hay un texto que predomine en la literatura nacional, ya que se evidencia una diversidad de escrituras. Ahora hablemos de los 7 ensayos. El primero, denominado El gesto bien temperado, es una introducción a la obra de Villena, donde se definen algunos conceptos como el gesto, lucha de gestos, el orden y la práctica poética. El segundo ensayo, Los gestos del perverso, el loco de Arturo Borda, se concentra en el gesto de la perversión literaria como un espacio donde la escritura se revela y a través de ello deja entrever algo novedoso. En el gesto del corregidor, la narrativa de Carlos Medinaceli, el autor estudia el gesto de la violación en la Chascañahui de Carlos Medinaceli, que muestra 2 miradas, la violación histórica y la violación literaria. En gestos de la Manigua, la narrativa de Oscar Cerruto, Villena evidencia que el gesto de lo trágico en Aluvión de Fuego de Oscar Cerruto rompe las normas y leyes de la sociedad a partir de la tragedia del protagonista. En Por los ríos y los campos, la narrativa de Jaime Sanz, Villena estudia el doble gesto, otredad y misterio, en Felipe Delgado y en los papeles de Narciso Lima Achá de Jaime Sanz, como espacios poco usuales en la realidad cotidiana. Así, la otredad y el misterio permiten visitar espacios inusuales como el alcohol, el aparapita, entre otros. En Mancomunada soledad que nos arrastra, la narrativa de Julio de la Vega, el autor analiza el gesto de la polifonía y el gesto de la parodia, en Matías el apóstol suplente y en Cantando por dentro, como 2 herramientas que crean nuevos sentidos en la historia literaria boliviana a partir de la pluralidad de voces y la burla. Finalmente, en Las tentaciones de San Ricardo, Marcelo Villena estudia el gesto del homenaje como un lugar de cuestionamientos en 4 cuentos de Ricardo Jaimes Freire. Tal es el caso de Sagui Mendigo, En las montañas, Los viajeros y Mosaicos bizantinos sobre. Cada cuento ayuda a interrogar a los mismos cuentos para demostrar que siempre surge una nueva interpretación. En conclusión, Las tentaciones de San Ricardo, 7 ensayos para la interpretación de la narrativa boliviana del siglo XX de Marcelo Villena, indica que el gesto es una herramienta que instaura y pone en crisis a la misma obra. Así se abren nuevos caminos de interpretación. Según el autor, la lucha de gestos refleja un debate de escrituras que luchan entre sí, pero ninguno es el ganador. En cada ensayo, por ejemplo, el autor pone en conflicto las novelas y cuentos que analiza, y lo hace para demostrar que cada obra ofrece una mirada distinta de acuerdo al contexto en la que fue escrita. En ese sentido, el aporte de Marcelo Villena consiste en mostrar una diversidad de escrituras a través de los 7 ensayos para dar a conocer que no existe un concepto abarcador en la literatura boliviana. Cada ensayo muestra un gesto diferente, sin embargo, esa diferencia deja entrever que cada novela y cuento trabajado tienen algo en común, y es el de mostrar un nuevo camino de interpretación a la literatura nacional. El texto de Villena, en contraste con Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia, tomo 1 de Blanca Vitúter, y el texto Literatura contemporánea y grotesco social en Bolivia de Javier Sanginés, coinciden en que las 3 historias ofrecen distintas miradas
que reflexionan la literatura boliviana, pero ninguna ofrecería un concepto abarcador. Muchas gracias. Vamos a dedicar los últimos 10 minutos de esta charla a los comentarios de Fernando Iturralde y Ramiro Huanca. Ramiro. Hola, ¿se me escucha, no? A pesar del barbijo. Ya. No tengo segunda Sputnik, por eso hablo así. Ya va a llegar. Ya, entonces voy a tratar, solo son 10 minutos, no 5, voy a tratar de limitarme. Primero que nada, me parece que es un trabajo muy bueno el que han hecho los estudiantes que he podido leer, en el sentido de que hacen una reseña en los 3 casos que es sintética y nos da la información necesaria, ¿no? Yo encontré muchos datos que no conocía sobre los autores y refresqué lecturas que había hecho en mi formación en literatura de esos textos ya medio que canónicos en la crítica. Entonces es un buen trabajo y creo que les va a ser útil, ¿no?, para ustedes, para tener esa referencia en 3 dimensiones de cómo se ha construido la crítica literaria boliviana en estos últimos años. Entonces, una primera cuestión que yo les quería plantear a los estudiantes que han hecho este trabajo, y bueno, a Guillermo también, a quien agradezco por invitarme, es que parecería, a mí me daría la impresión de que estos 3 textos están manejados o antecedidos por un precursor que aparece como una palabra o un concepto específico. Me refiero a Cachín Antesana y la cuestión del gesto. Entonces, si vemos el artículo de Cachín Antesana sobre la novela boliviana, ese artículo famoso que tiene, ¿no?, en el que habla, justamente establece él la ruptura que significa los deshabitados de Quiroga Santa Cruz, y el gesto urbano de ruptura con la tradición que saldría de lo que él llama algo así como que tradición urbana, ¿no?, como si todo lo anterior en la literatura boliviana estuviera muy fijada en lo paisajista, en lo rural. Y Antesana parece estar presente en las 3 historias de algún modo, y eso me hizo reflexionar mucho en la posibilidad de percibir a Antesana como una especie de, ¿cómo se llama eso?, gozne, lo que tienen las puertas, lo que conecta 2 cosas, en bisagra, gracias, entre las lecturas sociologizantes externas, cuyo ejemplo más cercano en estos 3 libros sería San Ginés, pero cuyo precursor distante podría ser el Zabaleta crítico literario juvenil, digamos, que tiene mucha influencia en la forma en que Antesana politiza su crítica literaria. Y a partir de ahí me parece que se puede armar también una perspectiva en la que el trabajo de Tiuchter abra una posibilidad distinta, pero que no deja de ser tampoco social, y eso es complejo. En el trabajo de creo que es Daniel, sobre San Ginés, se menciona la centralidad que tiene el aspecto social. Creo que esa es la diferencia específica más visible entre San Ginés y el resto. Sin embargo, a medida que hablaba de estas cuestiones, también recuerdo que, bueno, obviamente Villena habla de cuestiones sociales, ¿no es cierto? No deja de mencionar el aspecto político-social, y en la historia crítica, que no había reparado que era solo el tomo 1, pero igual en el tomo 1 y en el 2, en la historia crítica hay un comentario también de las cuestiones sociales y políticas. Entonces yo creo que un desafío que tendrían todavía que tratar de dilucidar ustedes que ya conocen las obras y que
que las han discutido, las han trabajado, sería en qué medida podemos clasificar estas tres obras de una forma consistente, porque otro problema que yo encontraba es que Villena era discípulo de Vitürter. Entonces bueno, no sé si discípulo directo, pero tiene un libro dedicado a ella, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podemos hacer que estos tres trabajos críticos aparezcan en sus diferencias, considerando algunos de esos factores históricos que podrían ser el antecedente, que parece claro, de Kachina Antesana, y lo que ustedes han notado, ¿no? Cierta disyunción, lo que notaba Guillermo también, cierta disyunción entre una lectura interna esteticista y una lectura externa sociopolítica. Zanjar esas dos me parece sumamente difícil en estos tres libros, a ver cómo podrían hacerlo, porque podemos decir es social, pero encontramos cosas sociales también en el otro lado, ¿no? Y la categoría de grotesco en Sanginés no es pues meramente social, es también estética, ¿no? Ese sería mi comentario, muchas gracias. Gracias, Fernando. No suele ser muy habitual que un comentarista de sugerencias tan útiles a las exposiciones. Estoy seguro que lo que ha planteado Fernando va a permitir que estas tres reseñas, que hasta noviembre de este año tienen que convertirse en tres ensayos, piensen ese planteamiento de un punto de partida común. Yo no creo eso, pero es posible que sea así. Es posible que sea así. Ramiro, por favor. Gracias, Guillermo, te invito unas hojitas. Son de verdad, pues. No. Bueno, Aski Haiku Kipana Hiltanaka Kuyakanaka, de la querida carrera de literatura. Voy a comenzar agradeciendo a la Coquita. Así como Jaime Sáenz escribió toda una filosofía de la hoja de coca, ¿no? Y también Arturo Borda, Carlos Medinaceli, ¿no? Tenemos muchos escritores cocanis, ¿no? Y que en parte sus escrituras parece que se deben también a ese efecto espiritual de la hoja de coca. Bueno, me parece, como había dicho bien aquí el Cumpa Iturralde, que sí, los textos dan una cierta esperanza, digamos, de que en el país hay una institución donde los estudiantes tienen unas ciertas capacidades, unas ciertas destrezas de producir textos muy no diré por encima ni superiores, sino algo diferente a lo que es la misma universidad, es decir, cómo se escribe en la universidad y en general en la sociedad, ¿no? Estos textos están bien estructurados, son reseñas que me gustaron mucho, que tienen una estructura interesante y un lenguaje también que se va configurando como propio, ¿no? Me imagino que para más adelante podemos ver unos críticos literarios que propongan algo que sea distinto, ¿no? Y que no reproduzca de pronto cierta continuidad en el discurso crítico, ¿no? Pero al mismo tiempo yo extraño quizás algún espíritu demoledor, como Borda o como Medinaceli, ¿no? Esa crítica así que derruía textos y que señalaba un horizonte, digamos, ¿no? Que sospechaba y que no solamente como Medinaceli, por ejemplo,
construyó un horizonte de la crítica y de la literatura boliviana a partir de varias obras, ¿no? Pero lo hacía como debatiendo y poniendo en vilo otras, digamos, ¿no? Cuestionando radicalmente muchas perspectivas, muchas literaturas y posicionando, obviamente, a partir de su crítica, alguna idea porvenirista de la literatura, ¿no? Digo, extraño alguito de insurgencia crítica, digamos, ¿no? De pronto lo están construyendo en la materia, ¿no? Pero intenté ver alguna herramienta nueva, digamos, y de pronto está en ciernes, ¿no? Hay alguna categoría, alguna idea que me llama la atención, por ejemplo, no puedo referirme a todos los textos por el tiempo, pero cuando se hace el comentario, por ejemplo, la reseña de la historia crítica de la literatura, ¿no? Y en el trabajo de Blanca Bichtúter se advierte cómo Blanca, digamos, identifica el arco colonial y el arco moderno, digamos, y en este contexto hay una cierta lectura, por ejemplo, donde se incorpora la otredad, ¿no? Ella valora, también el estudiante que escribe esto valora esa dimensión de la inclusión de la otredad, pero también da lugar a una idea de literatura, de literatura como un espacio, ¿no? Un espacio imaginario y también como un espacio territorial, ¿no? Como marcando territorios, digamos, que en algún momento también crean fronteras, ¿no? Crean fronteras, y en este sentido textualmente se dice que la organización en territorios está también guiada hacia una noción donde una obra habita un espacio imaginario pudiendo llegar a fronteras o centros, ¿sí? Entonces me quedo con esta idea precisamente para leer la crítica literaria de los tres estudiantes y de los tres críticos, ¿no? Hasta donde precisamente hay una especie de abyección a saltar la frontera, es decir, a leer la crítica literaria desde la exterioridad de esa frontera, ¿no? Pues seguimos, parece, digamos, leyendo y reproduciendo la crítica literaria en los marcos de esas fronteras, ¿no? Es decir, la crítica de Villena, Bichtúter y Sanginés, pese que puede haber entre Sanginés y Villena una diferencia más sociológica la una y más literaria la otra, digamos, aún así estarían marcando una misma frontera, creo yo, y esa es la que creo que la crítica de los estudiantes no se anima, ¿no? Por eso digo, extraño alguna insurgencia crítica más radical y que ponga en vilo, pues, a los maestros. O sea, no podemos estar reproduciéndolo siempre como algo inamovible, digamos, ¿no? Y para ello voy a mencionar las posibilidades, digamos, de esas otras críticas que creo hace falta introducir en la lectura de nuestra crítica literaria, y que de pronto Guillermo lo tiene previsto, no sé, pero creo que podría mencionar algo que no se está viendo en los textos críticos. Primero, que, por ejemplo, no se critica, los textos no critican, por ejemplo, los límites de la historia crítica de la literatura boliviana, ¿no? De Blanca Bichtúter, Alba María y mucha gente interesante que ha escrito. Es una obra maravillosa, muy linda, por supuesto, que toca leer, sí, pero al mismo tiempo toca ver los límites. O sea, ¿no? Los límites son precisamente la idea de literatura, ¿sí? Una idea de literatura que no ha podido ser subvertida y que en otras críticas, por ejemplo, sí se asume como una idea plural la literatura, ¿no? Se habla de literaturas, y en esas literaturas se incluye a la otredad, ¿sí? Es decir, hay críticas literarias en Latinoamérica que están produciendo
teniendo en cuenta aquellas literaturas de los pueblos. Y la historia crítica literaria, la historia crítica de Blanca y de Alba María tienen ese límite, ¿sí? No incluyen a las literaturas de los pueblos. Y como ejemplo, tengo la historia de las literaturas del Ecuador, las literaturas del Ecuador, que es en historia crítica, volumen 9 además, donde además de dar un amplio mapa territorial de los pueblos, tiene un estudio, en verdad, todo esto es historias de los indígenas y afros, incluyendo sus niveles simbólicos como la chacana, etc. Pero están, digamos, incluidas, la otredad está incluida en la crítica literaria. Y podemos hablar acá, podemos mencionar varios estudios que hay sobre el pueblo quichua, el pueblo epera, los chachi, las chachis, los aucacaiwer y muchos otros pueblos que están acá, ¿no? Entonces, ¿por qué no exigir o proponernos tal vez complementar lo que ha hecho, lo bueno que se ha hecho, porque es una gran obra, la historia crítica literaria, pero no hay esa perspectiva crítica. Entonces yo voy por ahí, digamos, un poco a ver lo que es una necesidad y es una ausencia al mismo tiempo, ¿no? Hoy en día. Voy a referir a otro elemento importante cuando precisamente en este texto al finalizar se habla, y a mí me llama la atención que cuando se finaliza el texto, el caso de Lichthuter dice que relieva la diferencia y la identidad mestiza heterogénea. Ojo, esa noción, la identidad mestiza heterogénea, ¿no? Yo no sé si la identidad mestiza heterogénea es una noción que está problematizando precisamente las fronteras, la construcción de fronteras y la imposibilidad de saltar del saco de fuerza mestizo, la imposibilidad de que hayan no solamente identidades heterogéneas mestizas, sino también no mestizas, pues. Es decir, que hayan de los pueblos, aymaras, quechuas, ¿no? Que dialoguen obviamente con las identidades mestizas heterogéneas, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque en un debate, en un diálogo que sostuve con Ana Rebeca Prada por el chat de los docentes hace 2 meses, debe ser, cuando organizamos un evento sobre literaturas estéticas decoloniales, ¿sí? Ana Rebeca vio esa exposición y me dijo en el chat que le parecía interesante comenzar a ver la literatura con perspectivas lingüísticas de los pueblos, ¿sí? ¿No? Entonces, que además, recuerdo bien, decía, marcaría otra gramática, ¿sí? Otra gramática crítica para seguir construyendo la literatura y seguir dialogando con lo que existe, porque no estamos de ninguna manera desvalorizando nada, sino simplemente haciendo notar una ausencia, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, inclusive mencionaba, tal como hace la crítica, por ejemplo, una de las críticas, el Lis Monasterios, ¿no? En su crítica a la obra, por ejemplo, de Gamaliel Churata, ¿no? Ese despliegue del aparato crítico que tiene que ver con categorías andinas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese sería otro elemento. Y ya para terminar, también estaba pensando yo a leer cómo articulan la memoria los estudiantes, ¿no? En sus reseñas, ¿no? O sea, ¿qué lugar tiene la memoria, en este caso la memoria de la misma crítica literaria o la memoria cultural ancestral, digamos, ¿no? O es un tiempo, digamos, absolutamente presente y es el futuro donde se olvida o no se toma en cuenta por lo menos esta perspectiva de la memoria crítica, ¿no? Y Carlos Medinaceli, precisamente acá, me dio a recordar al gran Carlos Medinaceli, que en sus estudios críticos él habla, por ejemplo, del indianismo, del Ayllu, ¿no? Del sentido cósmico de la tierra, ¿no? Y desde esa perspectiva ha construido su crítica literaria, ¿no? Entonces yo creo y recomendaría, ¿por qué no rebuscar, no solamente en Medinaceli, de pronto Guerra y tantos otros críticos que intentaron leer la literatura
no solo de manera descriptiva, como creo ver en las reseñas, ¿no? Más un carácter expositivo y sin poner en vilo ni exigirle nada, digamos, a los críticos literarios Blanca, Villena y Sanginés, ¿no? Entonces, me parece que ya Medinaceli, en la misma lógica de Ana Rebeca, que nos recomendó leer con otra gramática, podría ser una salida posible, y teniendo en cuenta que Liz precisamente viene del pueblo aymara, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué no abrirnos también a la posibilidad de leer con alguna categoría aymara a aquellos estudiantes que son de origen aymara, ¿no? Y no creo meter en el saco que la propia Blanca Virtute habla de las identidades mestizas heterogéneas, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos eso podría comentar. Gracias. Gracias, Ramiro. Sí, de verdad, gracias. Hay que tener en cuenta un par de cosas, ¿no? La primera, estas son reseñas de historias literarias, solamente reseñas. Aquello que dicen, aquello que quisieron hacer. 2, son reseñas de historias literarias, no reseñas de geografías literarias, de territorios textuales. Porque dicho sea de paso, sobre lo segundo, esos territorios, entre comillas, literarios o territorios de lenguas o de lenguajes, se ha producido muy poco. Habría, sin embargo, obviamente que reflexionar sobre ello. Por ejemplo, una de las corrientes en historia y literatura contemporánea es entender la historia literaria como un monumento, como un patrimonio, como un capital simbólico, como un conjunto de textualidades. Y resulta que entre ese conjunto de textualidades hay cuando menos una textualidad a la que en la carrera no le prestamos mucha atención, con un par de excepciones. Y esa otra textualidad es la textualidad, por ejemplo, de los tejidos, de las danzas, de los mitos, de los ritos. Esas son textualidades. Eso sería entender o acercarnos por la vía literaria, por la vía textual, ¿no?, a otras textualidades. Y eso no estamos haciendo. Hay que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo, pero no lo estamos haciendo. Tercero, lo primero que mencionó Ramiro es muy difícil, pero hasta ese lugar sí espero que este fin de año se pueda llegar, el momento de la conversión de las reseñas a ensayos. Llegar a leer los límites de estas historias, nada más, los límites de las historias, hasta dónde han llegado, cuál ha sido su frontera y por qué no pueden trascender esa frontera. Hasta ahí podemos, creo, llegar con optimismo. Pero leer estas historias desde afuera, desde otras textualidades, esa es harina de otro costal. No, mentira, ya ni siquiera es harina, y es otra cosa, ¿no? Otro material de otro costal. ¿Cómo sería eso?
leer las historias literarias, la historia de la textualidad de las artes occidentales desde otras perspectivas, desde fuera de esas lógicas, de esos lenguajes y de esas textualidades. Y para eso yo lamentablemente diría que no tenemos las competencias metodológicas, teóricas e intelectuales necesarias, sin mencionar una otra limitación, que es más de fondo, que tiene que ver con la organización institucional de la universidad. Es finalmente una institución que es como es, que no tiene todavía el hábito interdisciplinario, hábito que felizmente yo diría en la carrera de literatura sí está, es vida diaria, pero no en el conjunto del resto de carreras de la universidad. Pero no somos transdisciplinarios, por ejemplo. De ahí que sería una excepción que en algún momento haya unos trabajos sistemáticos que piensen, reflexionen sobre otras textualidades que hay en el país. Entonces, lo que está planteando Ramiro tiene enorme importancia intelectual, enorme importancia ética, pero pensando desde el interior de la universidad y de la tradición universitaria, yo diría es un saludo a la bandera, a una bandera rasgada encima que ya está en decadencia. Entonces eso lo tendríamos que hacer por fuera, en esa tradición que existía hace muchos años atrás, en otros lugares, aunque también acá, de comenzar a trabajar desde fuera de la institucionalidad del Estado Nacional. Quizás le voy a devolver el desafío a Ramiro, a ver si se anima, ¿no?, a participar en unos tallercitos que hemos de estar haciendo. Bueno, muchas gracias por su presencia, por su atención. Reitero mi agradecimiento a los comentaristas y particularmente a los 3 estudiantes que han trabajado complicadamente traduciendo a reseña lo que estaban haciendo hasta hace un par de meses atrás, y que ahora encima van a tener que convertir el ensayo hasta noviembre y les va a tener que dar el tiempo. Al final los fines de semana son buenos momentos para eso. Muchísimas gracias, hasta pronto.